voy a hacer. Y recuerden que ahí teníamos un quiz total de que dijimos el 10% de ese quiz valía preguntas sobre el examen grande. Entonces, con eso quedamos pendientes. Les recuerdo entonces, la clase del 4 de junio, ¿sí? Va a ser el quiz que yo voy a programar de las preguntas que ustedes me mandaron de los talleres. Con eso entonces terminamos ya la parte del taller y del foro. Hay un solo grupo que no ha puesto las preguntas. Por favor, entonces las ponen las preguntas y la calificación para que ya entonces yo les pueda dar la nota que tienen sobre ese, creo que es un 5%, que es la parte práctica de bioquímica que quedaría entonces allí. Y haríamos en el mismo horario del jueves de la semana entrante la parte teórica, que es las preguntas. De esas 30 preguntas selecciono unas 10 y con eso entonces contestan ustedes el cuestionario y es la nota que se pone sumando entonces la calificación que se dio del trabajo escrito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctora. Listo, entonces les voy a compartir el tema de hoy para empezar entonces a mirarlo y vamos entonces a compartirlo y vamos a mirar. El tema no es muy largo, el tema, hoy vamos a hablar sobre la vitamina, ¿sí? Sobre la vitamina B12 y B9 y cuáles son entonces las funciones de esa vitamina. Voy a grabar también esa presentación para que nos quede ahí evidencia de que grabamos y les voy a compartir entonces la clase. En el recurso de apoyo quedaron todos los temas. Nuevamente les repito, de tal manera que ahí está vitamina B12 y ácido fólico y vamos a ver todas las funciones y el metabolismo. Doctora, se le está entrecortando mucho. Alguien que me informe si ahora que se proyecte, si tienen la pantalla allí. Vamos a ver qué pasa ahorita que ya empecemos a mirar. Vamos entonces hoy a mirar maduración eritrocítica nuclear y la síntesis y duplicación del DNA celular. ¿Qué es lo que hacen entonces esta vitamina B12, cobalamina o factor extrínseco? Esa vitamina B12, factor extrínseco, generalmente es una estructura que tiene entonces un anillo. Ese anillo es hexacoordinado, es un anillo que tiene cobre en el centro. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, doctora. Bueno, es un anillo hexacoordinado que tiene en el centro cobalto. Es muy parecido y es muy similar al grupo hemo que conforma la hemoglobina, pero en vez de tener hierro, tiene cobalto generalmente. Por lo tanto, tiene 4 anillos pirrólicos y el cobalto que hace un enlace básicamente ¿con quién? Con un ribonucleótido y además tiene grupos R como radicales que le dan la característica a esa conformación de la cobalamina o vitamina B12. Ese anillo pirrólico generalmente, pues dijimos, está enlazado a un grupo R. Ese grupo R puede ser un metilo
puede ser un 1H, puede ser un grupo de corrina, puede ser unas moléculas. Y por debajo está el ribonucleótido, generalmente, que es el ribonucleótido que tiene entonces una base nitrogenada, tiene una pentosa que es la ribosa y tiene fosfatos enlazados a los grupos nitrógenos de uno de los anillos de ese pirrol, básicamente. Ese grupo R que está enlazado a ese anillo con el cobalto puede ser un grupo cianuro, puede ser un grupo metilo o puede ser un OH, y dependiendo de qué R tenga unido el cobalto, la vamos a llamar, si es un grupo cianuro, la vamos a llamar cianocobalamina, si es un grupo metilo, la vamos a llamar metilcobalamina, si es un grupo hidroxilo, la vamos a llamar hidroxicobalamina. ¿Cuáles son entonces los congéneres de esa vitamina B12? Pues los congéneres de esa vitamina B12 que tenemos básicamente son los nombres que se le dan, dijimos, cianocobalamina, hidroxicobalamina, que tiene un grupo hidroxilo unido al cobalto, la metilcobalamina o la 5-desoxiadenosilcobalamina también. Esos son los 4 grupos que se unen básicamente a ese pirrol que tiene cobalto generalmente para producir la vitamina B12. ¿Cuáles son las formas estables de esa vitamina B12? Las formas estables de la vitamina B12 son la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. Pero como son tan estables, para activarse requieren la reducción de ese átomo de cobalto, generalmente que está de +3, ahora va a quedar de +1. Entonces de trivalente pasa a monovalente, y tanto la cianocobalamina como la hidroxicobalamina carecen de papel fisiológico porque tienen que convertirse a las formas biológicas que son más inestables generalmente para poderse activar y emplearse, pero se emplean básicamente en terapéutica. Las formas inestables son la metilcobalamina, dijimos, y la adenosilcobalamina básicamente. Son las formas más estables de la vitamina B12, es el principal vitámero del plasma sanguíneo, es la metilcobalamina, porque ya vamos a ver que esta metilcobalamina permite entonces la producción como cofactor de otros compuestos muy importantes en el metabolismo celular, y en el tejido se encuentran principalmente la adenosilcobalamina, que es esta básicamente. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas? La cobalamina generalmente no la podemos producir dentro del organismo, por lo tanto la tenemos que ingerir. Esa ingestión básicamente viene dada generalmente aportada por los alimentos. Allí tenemos los huevos, tenemos entonces las carnes de pescado, de pollo, los lácteos generalmente. Las carnes magras nos aportan vitamina B12. La vitamina B12 va a servir como cofactor en el metabolismo celular. Por lo tanto, ¿cuál es una dieta normal? En donde comemos carne, comemos pescado, pollo, generalmente nos aporta alrededor de 5 a 30 microgramos de vitamina B12 o cobalamina. También tenemos que tener requerimientos diarios de esa vitamina B12. En los niños los requerimientos diarios son 2 microgramos, en los adultos alrededor de 3 microgramos y en el embarazo y la lactancia generalmente son 5 microgramos. ¿Por qué se necesita más en el embarazo y la lactancia? ¿Quién quiere decirme por qué se necesitaría más vitamina B12?
Alguien que me conteste, porfa. Por la mayor síntesis de eritrocitos. Y porque también se necesita, ya lo vamos a ver, se necesita producción de DNA, ¿cierto? Porque tenemos que hacer una replicación grande para poder gestar ese organismo nuevo que va a tener entonces una replicación del DNA. Por eso se necesita tanta cantidad. El contenido total generalmente se almacena en el hígado, es el principal órgano de almacenamiento y almacenamos alrededor de 4 a 5 miligramos. Pero también perdemos un poco, generalmente perdemos por excreción, ¿cierto? Y perdemos generalmente de 1 a 3 microgramos, pero básicamente menos del 0.01% de esos depósitos totales de 4 a 5 miligramos se eliminan diariamente. Realmente las necesidades mínimas diarias de excreción es muy baja y se requieren de 3 a 6 años para presentar manifestaciones por deficiencia de cobalamina. O sea que, ¿por qué? Porque siempre estamos ingiriendo en la alimentación y eso hace que las reservas no cambien mucho, básicamente. Las concentraciones séricas están alrededor de 150 a 400 picogramos por mililitro, básicamente. ¿Cómo es la cinética de esa cobalamina? Pues la cinética de esa cobalamina, básicamente la absorción se hace de esa vitamina, se hace en el intestino, básicamente. ¿Cómo se hace en el intestino? Pues básicamente esa cobalamina que viene unida, voy a pasar la gráfica que viene enseguida, esa cobalamina que viene unida básicamente en los alimentos, a las carnes o en la leche, es una vitamina que está unida a proteínas generalmente. Pero ¿qué pasa cuando la absorbemos y llega al estómago? En el estómago con el pH ácido de aproximadamente 2, un pH de 2, y con las pepsinas, que son endopeptidasas, separan la vitamina B12 de las proteínas que vienen unidas en la carne o que vienen unidas en la leche. Allí en el estómago, esa vitamina B12 que se suelta del alimento que la traía, se une con una proteína R que la llamamos aptocorrina y forma un complejo aptocorrina-vitamina B12. Ahí mismo, en las células del estómago se produce el factor intrínseco básicamente. ¿Para qué? Para que él también viaje al intestino, lo mismo que este complejo, vitamina B12, aptocorrina, viaja al intestino. Allí en el duodeno, también con excreción pancreática de las enzimas pancreáticas y bicarbonato, se rompe el complejo vitamina B12, aptocorrina. Y la vitamina B12 se une al factor intrínseco que fue sintetizado también en el estómago. ¿Qué hace en el duodeno? Pues en el duodeno viaja unida al factor intrínseco y aquí en el duodeno tenemos entonces receptores que permiten entonces que esa vitamina B12, generalmente en el íleo, tenemos esos receptores B12, factor intrínseco, que permiten la salida de esa cobalamina y el factor intrínseco se destruye básicamente. Eso hace entonces que ese factor intrínseco permita que la cobalamina pase al torrente circulatorio por la circulación portal hepática para llegarse entonces transportado básicamente ¿por quién? Cuando se suelta del factor intrínseco, dijimos, sale la vitamina B12 allí en el enterocito y se une a la transcobalamina 2. ¿Qué es qué? Que es una globulina
producida en el hígado, que viaja básicamente por el torrente sanguíneo para recibir esa vitamina B12, transportarla y conducirla por la circulación portal hepática, llevarla al hígado y almacenarla aquí en el hígado. Dijimos que alrededor de 1000 a 3000 microgramos se almacenan en el hígado y se mueven más bien poco y pasarán muchos años antes de que presentemos manifestaciones de deficiencia de esa cobalamina. El resto se distribuye ¿dónde? La vitamina B12 también se distribuye en la médula ósea para hacer formación de glóbulos rojos y se distribuye en la piel básicamente también para hacer síntesis de tejidos básicamente. ¿Cómo se hace la excreción de esa vitamina B12? La excreción se hace por la vesícula biliar. Se hace un complejo de esa vitamina B12 con la bilis, básicamente que son destrucciones de colesterol, y cada día se secretan aproximadamente 3 microgramos de la vitamina B12 en la bilis, lo cual constituye la vía principal de excreción de esa vitamina B12. Y la concentración sérica, ya habíamos dicho, estaba alrededor de 150 a 400 picogramos por mililitros. Entonces, miren bien, la absorbemos de la dieta, hacemos un complejo, ¿cierto? Con las proteínas, la unimos al factor intrínseco, aparecen los receptores, se une a la transcobalamina 2 y llega transportada al hígado para almacenarse básicamente. ¿Cómo son las etapas de entrega de esa vitamina B12 a los tejidos? También todos los tejidos, después de que se almacena, ella también viaja unida también a la transcobalamina 2 y básicamente esa unión se une a receptores específicos en las células. ¿Qué pasa con esos receptores? Esos receptores se invaginan dentro de la célula para poder internalizarla dentro de la célula. Y ya en la internalización se va a unir con enzimas que van a producir la adenosylcobalamina con la metilcobalamina y se producen entonces las actividades biológicas de esas enzimas que ya las vamos a ver en otro gráfico. Esas acciones de la vitamina B2, hay solamente 2 reacciones químicas que son significativas en los seres humanos que requieren la vitamina B12 como cofactor. ¿Cuáles son entonces esas 2 reacciones químicas? Una es la conversión de homocisteína, o sea, transformar la homocisteína en metionina, son aminoácidos catalizados básicamente por la metionina sintasa, y allí que se necesita, pues son esenciales para la síntesis de los ácidos nucleicos, todos los desoxirribonucleótidos, y el cofactor que se usa para esa metionina sintasa es la metilcobalamina como cofactor para hacer la síntesis de DNA. La otra reacción enzimática que cataliza básicamente como cofactor o como coenzima la vitamina B12 es la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Esto se da ¿dónde? En el catabolismo de ácidos grasos de número impar de carbonos. O sea que cuando tenemos almacenados o comemos de la dieta muchos ácidos grasos de cadena impar, pues actúa esta metilmalonil-CoA reductasa y mete como coenzima o como cofactor la vitamina B12 para producir entonces aminoácidos como valina y como isoleucina, pero también para activar el metabolismo le mete un grupo de carbono a un ácido graso de cadena impar.
Por lo tanto, entonces allí en el metabolismo lo volvemos par con esta metilmalonil-CoA reductasa y entonces lo convertimos en par para que por beta oxidación se formen 2-acetil-CoA. ¿Cómo entra entonces básicamente esa vitamina B12 a la célula? Dijimos, lo absorbimos, lo trajimos del intestino o lo traemos del hígado, unido a la transcobalamina 2, se une al receptor. Dentro ese receptor se invagina, básicamente hace una endocitosis, unido la cobalamina con la transcobalamina 2 y hacemos en el lisosoma se destruye la transcobalamina 2 y queda la vitamina B12. Esa vitamina B12 hace entonces que la homocisteína, por acción de la metionina sintasa, se convierta en metionina. Como cofactor tenemos la vitamina B12, pero también hace que el N5-metil-tetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato. Eso lo hacemos donde, aquí en el citosol de las células básicamente. Pero también una parte de esa vitamina B12, dijimos, o cobalamina, entra a la mitocondria para hacer catabolismo de ácidos grasos. De tal manera que dijimos el número par de ácidos grasos, o puede ser el catabolismo también de aminoácidos como valina y leucina, pues van a formar una molécula que se llama malonil-CoA y allí actúa entonces la malonil-CoA mutasa básicamente y produce succinil-CoA. Catalizado por quién también entonces por la vitamina B12 o la desoxiadenosilcobalamina. Entonces miren que en una parte activa la metilcobalamina como cofactor de la metionina sintasa y en la otra reacción de los ácidos grasos actúa en la desoxiadenosilcobalamina, o sea que tiene esos grupos hidroxilos para producir succinil-CoA. Y el succinil-CoA, ¿alguien me quiere decir en dónde está metido, porfa? ¿En qué metabolismo? Succinil-CoA es intermediario de qué metabolismo. ¿Alguien que me conteste? Del ciclo de Krebs. Exactamente, del ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs tiene la funcionalidad de qué? De producir energía por vía aerobia. Exactamente, de producir ATP, ¿cierto? Entonces es una fuente de generación de energía, ¿sí? Vamos a mirar qué es la metilcobalamina. Y dijimos que la función de ella era transformar la homocisteína en metionina. Por lo tanto, la metilcobalamina, dijimos en ese R tenía metido un grupo metilo, un CH3, unido a ese cobre, ¿cierto? A ese cobalto que teníamos allí, y generalmente existe una relación entre el folato y la cobalamina. ¿Qué es lo que hace básicamente? Pues también tenemos transportadores, generalmente entra la N5, que es la N5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Que el grupo metilo está unido al N5, ya lo vamos a ver ahora, y ese tetrahidrofolato entra al interior de las células y allí en el interior de las células el N5-metil tetrahidrofolato por la metionina sintasa se convierte en tetrahidrofolato. ¿Qué hace esa metionina? Sí, metionina sintasa lo que hace es quitarle este grupo metilo para formar la metilcobalamina.
¿A quién le da ese grupo metilo? Pues a la hidroxicobalamina. De tal manera que esa hidroxicobalamina con esa metionina sintasa produce metilcobalamina y sirve como cofactor, ahí lo están viendo, como cofactor ¿de quién? De esa metionina sintasa. ¿Para qué? Para que le dé un grupo metilo a la homocisteína y se convierta en metionina. Por eso se llama cofactor, porque es un cofactor. ¿Y qué producimos al final de esta N5-metiltetrahidrofolato? Pues producimos el tetrahidrofolato libre y la metionina. ¿Catalizado por quién? Dijimos por la metionina sintasa, y el N5-metiltetrahidrofolato es catalizado por la metiltransferasa, porque le transfirió un grupo metilo a la hidroxicobalamina. Esa metilcobalamina básicamente es la coenzima de conversión. ¿A quién? Dijimos de convertir la homocisteína en metionina, de convertir el metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato, y lo que se donó fue el grupo metilo. Esa es la función que tiene la vitamina B12, formar grupos metilos para transferirle bien sea a aminoácidos o a los ácidos nucleicos para producir entonces purinas y pirimidinas básicamente. ¿Cómo se produce entonces la metionina? Dijimos, la metionina se produce, y miremos la reacción que estoy señalando aquí. La metionina se produjo a partir de la homocisteína, dijimos, por la acción de la metionina sintasa. Esa metionina básicamente es la reacción que es indispensable en el metabolismo celular, porque ella es la precursora de esta sustancia que se llama 5-adenosilmetionina, que produce la fosfatidilcolina o etanolamina, que por una serie de reacciones produce colina, y la colina pues se mete a un fosfolípido para producir la esfingomielina, que es la que recubre básicamente toda la cubierta de las neuronas. Por eso es que es tan indispensable la metionina, porque va a producir esfingomielina para el sistema nervioso. ¿Y qué hacen las neuronas? Pues comunicación neuronal, permitir entonces que tenga una buena estructura, una cubierta básicamente en todo su axón de esfingomielina para hacer la entrega de neurotransmisores. Por eso es que es tan valiosa la vitamina B12 como cofactor, porque si ustedes ven la metionina que convirtió la hidroxi en metilcobalamina, le dio el grupo metilo a quien, a la homocisteína, para convertirlo en metionina. Esa es la primera función en donde tenemos implicadas dos enzimas que se llaman la metionina sintasa y la metiltransferasa, para permitir que se forme la metionina y la metionina sintetice esfingomielina. Hay otra enzima muy importante en ese metabolismo que se llama la metilente-tetrahidrofolato reductasa. Y si vemos, la metilente-tetrahidrofolato reductasa está aquí. Esa metilente-tetrahidrofolato reductasa ya convierte, hace su regulación, que está mediada por la concentración de metionina. ¿Qué quiere decir? Que si se aumenta la metionina, pues entonces reduce esta o bloquea esta enzima metilente-tetrahidrofolato reductasa. Pero si hay poquita metionina, se activa básicamente la metilente-tetrahidrofolato reductasa, y mire que es otro camino diferente en donde la N5-metilente-tetrahidrofolato se convierte en metiltetrahidrofolato, ¿sí? Y el metiltetrahidrofolato lo usamos ¿para qué? Con la transferasa
para convertirlo en metiltetrahidrofolato, que le dio el grupo metilo a la homocisteína para convertirlo en metionina. Entonces, tenemos dos fuentes de producir ese metiltetrahidrofolato, que es con la metiltransferasa, ¿sí? O con la metiltetrahidrofolato reductasa, que convierte el metiltetrahidrofolato en metiltetrahidrofolato, ¿sí? Son dos enzimas independientes, básicamente, en donde, dependiendo de las concentraciones de metionina, se activa esa reductasa o no se activa. ¿Para qué? Para producir metionina en grandes cantidades. Tenemos otra enzima muy importante que dijimos, la adenosylcobalamina, que estaba metida en el catabolismo de ácidos grasos de cadena impar. De tal manera que esa metiltetrahidrofolato, ¿sí? O adenosylcobalamina, pues parte básicamente del metabolismo, del catabolismo, digamos así, o de la oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Porque si ustedes ven, pues se produce un propionil-CoA que tiene 3 carbonos por acción entonces de la propionil-CoA carboxilasa, que tiene como cofactor la biotina, básicamente se produce el metilmalonil-CoA. Y ese metilmalonil-CoA, por la metilmalonil-CoA racemasa, se produce el metilmalonil-CoA, que por acción de la enzima que nosotros necesitamos, metilmalonil-CoA reductasa, con la adenosylcobalamina, se convierte en succinil-CoA y entra al ciclo de Krebs. Por eso es que es tan importante también esa adenosylcobalamina, porque la estamos metiendo ese propionil, que es un ácido graso de cadena impar, lo volvimos par y lo metemos como succinil-CoA en el metabolismo del ciclo de Krebs. Esta cobalamina aporta ese grupo metilo básicamente. Miremos otro compuesto que se llama el ácido fólico o la vitamina B9, también llamada vitamina M o factor Wills, generalmente. En el marco histórico, ¿quién fue el que descubrió e identificó ese folato básicamente como nutriente que se requería para prevenir las anemias durante el embarazo? Pues fue Lucy Wills en 1931. Ella identificó ese folato y dijo, es un nutriente esencial y hay que dárselo a las mujeres embarazadas para que no tengan anemia. Posteriormente se determinó de que ese folato fue identificado como una sustancia que estaba en la levadura que le producían y que le echaban a los granos para fermentar, sobre todo para la cerveza, para producir la cerveza. Allí estaba en la levadura y alrededor de 1930 fue extraída de la espinaca básicamente, y después en 1941 ya y en el 46 pues fue sintetizada en el laboratorio y la sintetizó básicamente pues un científico hindú, que ahí lo vemos, se llama Jayapragada, básicamente, que fue el que la sintetizó, y también entonces se puede consumir como suplemento alimenticio básicamente. ¿Cuál es la estructura del ácido fólico? La estructura del ácido fólico básicamente es esta estructura que tiene un ácido fteroico y que tiene uniones con aminoácidos como el glutámico básicamente. ¿De qué consta ese ácido fteroico? Básicamente consta de esta estructura cíclica que se llama 2-amino-4-hidroxi, 2-amino-4-hidroxi, 6-metil, ¿sí? 6-metil aquí, fteridina. Ese ácido básicamente se une con el ácido para-aminobenzoico, ¿sí? Y ese ácido para-aminobenzoico unido al
la fteridina, se produce entonces el ácido ftérico, y ese ácido ftérico por un grupo amídico se une entonces básicamente a los residuos de ácido glutámico, que pueden ser uno o que pueden ser varios, básicamente, ácidos glutámicos unidos a ese grupo carboxilo del ácido paraminobenzoico que se une al ácido fteroico, básicamente, o a la fteridina. Esta es la estructura completa del ácido fólico, básicamente. ¿Qué es lo más importante del ácido fólico? Que tiene esta estructura de este doble enlace en este nitrógeno que estaba formando el ácido fteroico, pero que cuando tiene ese doble enlace no posee actividad como cofactor o como coenzima, básicamente. Por lo tanto, ese ácido fólico, para que sea activa y se llame tetrahidrofolato, pues necesita básicamente de una dihidrofolato reductasa para permitir que le donemos hidrógenos. ¿Y quién es el donador de hidrógenos? Pues el NADPH. El NADPH le está donando ese par de hidrógenos para romper este doble enlace nitrógeno-carbono, producir entonces que el carbono quede con un hidrógeno y que el nitrógeno quede con un hidrógeno. Y esta es la forma activa del ácido fólico llamado tetrahidrofolato. Ese tetrahidrofolato se puede, digamos así, se puede producir ¿de quién? De una estructura que se llama el dihidrofolato. El dihidrofolato, por acción entonces de la dihidrofolato reductasa, va a producir el N5 tetrahidrofolato. Ese N5 tetrahidrofolato, miren ahora que sigue para hacer la síntesis ¿de quién? De ácidos nucleicos, para hacer entonces la conversión de los dinucleótidos de uridina y timidina para producir entonces que se haga la síntesis de DNA. Es muy importante en el metabolismo celular que básicamente dihidrofolato reductasa, por acción de esas enzimas, la convertamos entonces en ese metabolismo. Pero también con esa acción de la dihidrofolato reductasa, también vamos a convertir básicamente serina en glicina, y también está formando aminoácidos por aquí. Ciertos aminoácidos que producimos ahí. Ese tetrahidrofolato es la forma reducida y activa, dijimos, del folato o del ácido fólico, básicamente. Actúa en la transferencia de grupos con átomos de carbono, especialmente grupos metilos, para la conversión de homocisteína en metionina, dijimos, grupos metilenos para la síntesis de timilidato, necesarias para hacer el DNA, grupos formilos que se precisan para la síntesis de purinas, básicamente, compuestos que forman parte de los ácidos nucleicos, como son el DNA, el RNA, necesarios ¿para qué? Pues para hacer la fase S del ciclo celular, para hacer la replicación de esas células en los organismos y por lo tanto para hacer división celular. Por eso es que es tan importante también este ácido fólico, básicamente como cofactor en el metabolismo celular. Eso hace que el ácido folínico, también llamado leucoborina, pues ese ácido folínico sea un derivado, digamos, del 5-formil del ácido tetrahidrofólico, básicamente. Este es fácilmente convertido a residuos de ácido fólico, que es el tetrahidrofolato, teniendo así una actividad vitamínica equivalente para el ácido fólico.
Esto requiere básicamente de la dihidrofolato reductasa, ya dijimos la enzima para producir la conversión y para producir básicamente este compuesto. Esa es independiente, entonces, se puede inhibir, es independiente de la reacción, es independiente de la inhibición con metotrexato, básicamente, que son medicamentos que pueden afectar o pueden inhibir las enzimas del metabolismo también. Y ese metotrexato pues se usa para paralizar, digamos así, esa replicación de cDNA básicamente. Pero el folínico permite la síntesis de purinas y pirimidinas en presencia básicamente de esos inhibidores de la hidrofolato reductasa que están en ese metabolismo básicamente para hacer la replicación del DNA y el RNA. ¿Cuáles son las reservas, dijimos entonces, de donantes de esos carbonos que son los que necesitamos para que esa vitamina B12 y lo mismo la vitamina B9 sirvan entonces como cofactores? Está que metemos radicales como el CH3. ¿A quién se lo damos? Pues al N-metiltetrahidrofolato. ¿Dónde lo ponemos? Pues aquí en el grupo 5 de esos anillos que conforman entonces esa vitamina B9. Le metemos un grupo metilo y se convierte como un donador de grupos metilos para la conversión de homocisteína en metionina. Ya dijimos, dábamos este grupo metilo a la homocisteína para que se convirtiera en metionina, pero servía la vitamina B12 como cofactor. También podemos meter un metilén. ¿Dónde metemos un metilén? Pues lo metemos entre el nitrógeno 5 y el nitrógeno 10 y hacemos entonces una estructura cíclica y allí metilemos y formamos el N5, N10 metilén tetrahidrofolato. ¿Para qué? Pues para hacer la síntesis de timilidato, o sea, timidin difosfato, para el catabolismo también catalizada por la timilidato sintasa, ya la vamos a ver en la reacción básicamente. ¿Qué podíamos donar también? Podíamos donar también este grupo formino. Ese grupo formino básicamente se va a unir al nitrógeno 5 como CH doble enlace NH2. ¿Para qué? Pues para servir a la síntesis de N5-formil tetrahidrofolato, que es el sustituto de ese folato de la vitamina B9 de importancia para la síntesis de ácidos nucleicos. También podemos meter un grupo formilo al tetrahidrofolato. ¿En dónde lo metemos? Aquí en este nitrógeno que tenemos aquí, ese nitrógeno, entonces hacemos un grupo formilo también para la síntesis de purinas, ¿cierto? Y es indispensable en la síntesis de timilidato. O podemos formar grupos metilenos, básicamente doble enlace con el 5 y 10, y podemos convertir el N5-N10 metilén tetrahidrofolato para la síntesis. Dijimos que esto es lo que hace entonces el ácido fólico, está también entonces aportando esos grupos metilos básicamente y sirviendo como cofactores a quién, pues básicamente a la vitamina B12 y a la vitamina B9 para hacer síntesis de metionina o para hacer síntesis de purinas básicamente. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas de ese folato o de vitamina B9? Pues básicamente son las frutas como el limón, melón, plátano, aportan vitamina B9, verduras como la espinaca, la lechuga, el espárrago, champiñones, la levadura, dijimos que en la cerveza hay vitamina B9, chocolate, nueces y todo lo que son las vísceras, hígados y riñón. De tal manera que lo tenemos que incorporar también de la dieta básicamente. ¿Cuál es la
proporción de ácido fólico. La proporción es que la dieta nos proporciona alrededor de 50 a 500 microgramos de folato que se absorbe cada día. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues los niños y los adultos necesitamos alrededor de 100 a 200 microgramos y en el embarazo para formar ácidos nucleicos pues necesitamos un aporte superior de 400 a 800 microgramos. Aumentan los requerimientos donde dijimos en el embarazo generalmente hacia el primer trimestre para prevenir malformaciones de todo el túbulo neural y que los niños no vayan a hacer espina bífida o anencefalia básicamente. Por eso es que es tan importante que las madres tengan un buen suministro de ácido fólico básicamente, para que el tubo neural se forme correctamente y no tenga una espina bífida. En la lactancia también, en la prematurez, en anemias hemolíticas y en alcoholismo, pues aumentan los requerimientos de ese ácido fólico. El contenido total en el cuerpo es más o menos de 5 a 20 miligramos y el 50% lo vamos a almacenar en el hígado básicamente, y las reservas se agotan a los 4 meses de deprivación. Mire que mientras que la vitamina B12 pasan muchos años sin manifestaciones, aquí la deficiencia de ácido fólico sí se manifiesta rápidamente a los 4 meses. Las concentraciones séricas están alrededor de 4 a 20 nanogramos por mililitro. ¿Cómo se hace la absorción de esos folatos presentes en los alimentos? Se encuentran en forma de poliglutamatos reducidos o heptaglutamatos, y en el duodeno y en el yeyuno básicamente esos ácido fólico poliglutamato es desconjugado por la acción de las enzimas, sobre todo la folato conjugasas. El ácido fólico monofosfato diglutámico se absorbe fácilmente entonces en el yeyuno proximal. En las células intestinales ese ácido fólico monoglutámico es reducido a dihidrofolato por la dihidrofolato reductasa y transformado a dihidrofolato, el cual se une ¿a quién? Pues y forma el N5-metiltetrahidrofolato, que lo necesitamos para hacer la síntesis de los ácidos nucleicos, pero que también se libera hacia el sistema porta, se absorbe también por el sistema porta y se dirige al hígado básicamente para su metabolismo. Por lo tanto, ese ácido fólico poliglutámico, dijimos, por la folato conjugasa en el duodeno y el yeyuno proximal, se convierte en ácido fólico monoglutámico que por acción de la dihidrofolato reductasa en las células intestinales se convierte entonces en el N5-metiltetrahidrofolato que va por la circulación portal y se almacena en el hígado básicamente. Esa distribución de N5-metiltetrahidrofolato pasa a las células por transporte, generalmente específicos de las membranas. Tenemos también receptores en las membranas. Los receptores se llaman RFC1 y HFR. Estos receptores permiten la llegada de N5-metiltetrahidrofolato, que es el que nosotros entramos, aquí están los transportadores, entramos a la célula para que ese metiltetrahidrofolato nos done el grupo metilo. ¿A quién? Pues a la vitamina B12 que estaba como hidroxicobalamina y la convertimos en metilcobalamina, que nos da que el grupo metilo para que la homocisteína se convierta en metionina y a su vez ese metiltetrahidrofolato producía por esa transferasa en tetrahidrofolato. Entonces mire cómo las dos vitaminas se unen básicamente para producir entonces la síntesis de metionina o la síntesis de ácidos nucleicos.
Dijimos entonces que ¿qué producíamos? Pues el N5-metilente-tetrahidrofolato nos iba a producir la síntesis de pirimidinas por un lado y nos iba a producir por el otro lado la conversión de homocisteína en metionina para que hiciéramos también la metilación de ese DNA básicamente. Entonces, en esa forma, nosotros utilizamos como cofactores esas dos vitaminas esenciales en el metabolismo celular para producir dinucleótidos en la síntesis y reparación del DNA y para producir metionina que sirve para la metilación entonces de ese DNA o metilación de proteínas y sacarla de la circulación. Acciones del ácido fólico, dijimos interconversión de aminoácidos, dijimos en la conversión de homocisteína a metionina, pero también en la conversión de serina a glicina y en el metabolismo de la histidina. Y en la síntesis de timilidato para hacer síntesis de pirimidinas y la síntesis de purinas, básicamente. Esas interconversiones de aminoácidos generalmente, pues aquí dijimos, íbamos a convertir homocisteína en metionina por acción de la metionina sintasa con la donación de ese ácido fólico que le donaba el grupo metilo a la hidroxicobalamina para metilar la metionina básicamente. Esa conversión entonces a metionina, dijimos, era indispensable. ¿Por qué? Porque ella iba a producir la colina que se unía a los fosfolípidos para producir la esfingomielina en la catálisis ¿de quién? Pues de las neuronas y producir comunicación neuronal muy exacta porque ella es la que recubre básicamente toda esa recubierta de ese sistema neuronal en el sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante esa conversión de homocisteína en metionina catalizada por la metiltransferasa y por la metionina sintasa para producir entonces esa colina y esa síntesis de esfingomielina. Esa metionina, dijimos, se transformaba en ese adenosilmetionina, producía también como sustrato para la metilación básicamente de estos DNA y en las reacciones también entonces estaba incorporada como sustrato también esa metionina que dijimos o podía activar o desactivar también la metilente-tetrahidrofolato reductasa como otra fuente de grupo metilo del N5-metilente-tetrahidrofolato reductasa para producir incorporación o inactivar la enzima para que no diera metilos. Dijimos también que era muy importante en la interconversión de aminoácidos porque allí convertíamos serina en glicina. En ese intermediario hacia la síntesis de pirimidinas y de, básicamente, de ácidos nucleicos, pues la serina, por acción, que es esta estructura que tenemos aquí, que es un aminoácido también, por acción de la L-serina hidroximetiltransferasa, catalizada también como cofactor la vitamina B6, por eso es que es tan importante el complejo B, porque están metidos en estas síntesis de aminoácidos y de purinas, pues sencillamente esta que es la serina, que básicamente le vamos a quitar este grupo hidroxilo a esa serina para convertirla en glicina. Por la quien L-serina hidroximetiltransferasa. Pero a su vez, en la reacción está acoplado el tetrahidrofolato, que es esta estructura, este tetrahidrofolato catalizado también por la N-serina hidroximetiltransferasa, lo convertimos en N5-N10 metilente tetrahidrofolato e hicimos este ciclo aquí para la producción de purinas o pirimidinas.
Por eso es que es tan importante, porque allí obtuvimos el grupo metilo de esa vitamina para producir entonces esa metilación y poder producir el metilente-tetrahidrofolato, que nos sirve para la síntesis del timilidato y la síntesis de pirimidinas en el DNA, básicamente. Eso hace que esa reacción en la síntesis de pirimidina, mire, la tenemos aquí metida, en donde la serina se deshidroxiló básicamente por la L-serina hidroximetiltransferasa, y convertimos el tetrahidrofolato en N5N10 metilente-tetrahidrofolato. ¿Para qué? Para que por esta timilidato sintasa cogiéramos el diuridín monofosfato, lo convirtiéramos en timidilminofosfato y lo convirtiéramos en una pirimidina para la síntesis del DNA. Por eso es que son tan importantes tanto el ácido fólico como la vitamina B12 para producir entonces tanto metionina como para producir los dinucleótidos en la síntesis de pirimidinas, básicamente. Si ustedes miran esta gráfica de aquí, pues básicamente esa conversión de serina en esa interconexión que estaba aquí, ella catalizada por la metilén tetrahidrofolato, pues nos va a producir, y esa síntesis nos va a producir el N5, y ese N5 por la metilén tetrahidrofolato, dijimos, también le podía donar un grupo metilo al N5 metil tetrahidrofolato para que produjéramos entonces metionina, básicamente. O produjéramos también esos timilidatos para la síntesis del ácido nucleico, básicamente. Por lo tanto, esa interconversión de aminoácidos y ese metabolismo de la histidina son fundamentales, básicamente, para convertirlos entonces y unirlos al L-glutámico, al alfa-cetoglutarato, que también son intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, mire cómo nosotros unimos todas esas vías a partir de ese metabolismo y siguen siendo cofactores esas transferasas de quién, pues de esas metilaciones del tetrahidrofolato para producir entonces esos residuos también y producir intermediarios del metabolismo celular. De tal manera que a partir de la histidina podemos producir esos glutámicos alfa-cetoglutaratos, también formamos N5 formil tetrahidrofolato, que se convirtió en N5N10 metilén tetrahidrofolato, que a su vez sirvió ¿para qué? Pues para donar el grupo metilo a este uridín monofosfato para convertirlo en timidín monofosfato y a su vez en timidín trifosfato, que sirve para unir las cadenas de esos ácidos nucleicos o para producir ATP también, dijimos, como intermediario del metabolismo y en el ciclo de Krebs. Por eso es que son tan importantes en el metabolismo todas estas derivados de la vitamina B12, del ácido fólico, para producir entonces esas estructuras. En esa síntesis de timilidato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente el diuridín monofosfato, que lo vemos aquí, ese diuridín monofosfato que le vamos a meter un grupo metilo. ¿De quién? Del N5, N10 metilén tetrahidrofolato le va a donar a este uridín monofosfato un grupo metilo. Mírenlo, aquí lo tenemos, ese grupo metilo para formar el dinucleótido timidín monofosfato, ¿sí? Y a su vez, ¿qué hicimos? Pues transformamos serina en glicina, le dimos esa metilación y esa metilo también sirvió para esta timilidato sintasa de producir
timidin monofosfato, ¿sí? Y la reductasa, que también es muy importante porque este hidrofolato volvemos y lo convertimos en tetrahidrofolato para que él reciba grupos metilos y se convierta otra vez en N5N10. Mire que son reacciones todas acopladas que permiten entonces el funcionamiento de que nosotros hagamos síntesis y reparación de ácidos nucleicos, que hagamos entonces las metilaciones de esas conversiones y hagamos también metionina para la síntesis de esfingolípidos que son necesarios para la comunicación neuronal. Entonces, allí estamos utilizando todas las enzimas del metabolismo implicadas en la vitamina B12 y la vitamina B9 como cofactores del metabolismo celular. Esa dihidrofolato reductasa, que la tenemos también aquí en la conversión de básicamente dihidrofolato, ¿sí? O el ácido fólico, el tetrahidrofolato, en N5 tetrahidrofolato. Mire que la tenemos metida, pero tenemos aquí un acoplamiento de todo este circuito de reacciones catalizados entonces por esas enzimas que son reservas de metilos que permiten la síntesis y la reparación del DNA, la síntesis de metionina para hacer los esfingolípidos en el metabolismo. Esa síntesis de purinas, pues básicamente es la que nos va a permitir hacer la reparación del DNA para ser acoplado la síntesis entonces de aminoácidos también, para que aún esté inhibida la hidrofolato reductasa con el metotrexato, nosotros tengamos por otra vía, como es la metilente tetrahidrofolato reductasa, donadores de grupo metilos a partir del N5, N10 metilente tetrahidrofolato, y no se nos paralice, así tengamos inhibida la reductasa, la hidrofolato reductasa, no se nos inhiba la conformación de homocisteína en metionina, no se nos inhiba la síntesis de esfingolípidos, no se nos inhiba la síntesis de timilidato, porque vemos también que él puede convertirse por la otra reacción en N5N10 y producir la vía de síntesis de ácidos nucleicos. Y eso era la clase de hoy, lo que teníamos entonces de vitamina B12, ácido fólico, y quedamos entonces pendientes para la próxima semana, quedamos pendientes de hacer el examen, los que quedaron faltando, por favor, en las preguntas que tenemos allí del foro, pues me las anexen, ¿sí? Para que yo las pueda entonces subir a la plataforma y hacer entonces la degradación, hacer entonces ya el examen para poner las notas de esta parte práctica del laboratorio. ¿Alguna pregunta? Contésteme todos. ¿Alguna pregunta, porfa? No, doctora, todo claro. Bueno, entonces espero que todas estas clases les hayan servido de algo. Ahí las tienen en el recurso de apoyo, las pueden leer, las pueden utilizar para que entonces las estudiemos. Recuerden, para el próximo parcial tenemos solamente el sistema renina-angiotensina, endotelio vascular y lipoproteínas. Son las tres que entran para el examen del 8, ¿dijeron? Sí, doctora. Eso, entonces para el 8 hago preguntas solamente de esos temas y ya para el 4 haríamos lo que falta de lo restante. ¿Sí?
Listo. Doctora, recuerda que tenemos un quiz con una nota ahí que iban a colocar como el 10%. Sí, sí, claro, esa va para este tercer parcial, ¿sí? Ah, bueno, doctora, gracias. Bueno, ok. Muchas gracias, chicos. Espero que estudien mucho. Recuerden que en el tercero les fue como ahí pasadito 3, ¿sí? Para que por favor estudien y podamos pasar, Katia. Y nos veremos entonces, si Dios quiere, en el próximo semestre. Pero por ahora, entonces, nos vemos dentro de 8 días, jueves a la misma hora, y les pongo el examen, ustedes entran al examen y hacen las 10 preguntitas, no voy a hacer sino de esas 30 que pasaron, 10 para que ustedes las respondan cada uno. ¿Ok? Listo, doctora, gracias. Bueno, que estén bien, buen día. Igualmente. Igualmente, doctora.